Seguimos en el mundo ahora, el programa de France 24 dedicado a repasar los acontecimientos más importantes de la actualidad internacional. Yo soy Jorge Hurtado y estos son los titulares. Intensos bombardeos sacuden los suburbios de Beirut en medio de llamados a tregua. Israel realiza operaciones en Dahiyed que buscan destruir oficinas y depósitos de armas de Hezbollah, mientras Washington sostiene que el alto el fuego entre Israel y Hezbollah podría ocurrir en cuestión de horas. Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una problemática lejos de ser erradicada en América Latina y el Caribe, con una media de 11 feminicidios por día. En Guatemala, el gobierno y las organizaciones civiles buscan prevenir y atender el problema. Tenemos reporte. Y en Haití, las pandillas están reclutando niños en cifras alarmantes, un 70% más que en el último año, según denuncia UNICEF. Actualmente los menores representan entre el 30 y hasta el 50% de los grupos ilegales, usados como informantes y en algunos casos armados y forzados a participar en ataques. En directo vamos a Uruguay, que vuelve a ser gobernado por la izquierda tras más de 4 años en la oposición. Yamandu Orsi, del Frente Amplio y respaldado por el expresidente José Pepe Mujica, ganó las elecciones presidenciales con el 49.8% de los votos, frente al oficialista Álvaro Delgado, que obtuvo el 45.8%. ¿Qué viene para ese país? Lo conversaremos en minutos con nuestra corresponsal en Uruguay, Karina Dalmas. Y en deportes, Vinicius se queda fuera de la visita ante Liverpool. El astro del Real Madrid sufrió una lesión muscular durante la victoria 3-0 sobre el Leganés y se espera que esté entre 3 y 4 semanas fuera de acción. En la crónica de deportes conectaremos con Eomar Esa, que nos cuenta más de los partidos en total. ¿Cuántos partidos estaría perdiendo el delantero? Comenzamos. Vamos a iniciar en Líbano, donde las conversaciones por el alto el fuego entre Israel y Hezbollah podrían concretarse en las próximas horas, según Estados Unidos. No obstante, las autoridades libanesas suspendieron las clases en Beirut y áreas cercanas por razones de seguridad tras nuevos bombardeos israelíes en la capital. El ejército de Israel afirma que realiza en estos momentos una operación para destruir oficinas y depósitos de armas de Hezbollah en Dahiyed, en los suburbios del sur de Beirut. Además, el Ministerio de Salud libanés informó antes de 12 muertos en ataques israelíes en Tiro, en el sur del país. Veamos. ¿Se acerca un cese el fuego entre Israel y Hezbollah? Es la pregunta que ronda el Medio Oriente y en la comunidad internacional, luego que el embajador de Israel en Estados Unidos señalara que un acuerdo podría darse en cuestión de días. Desde el Líbano señalan que un eventual pacto no tendría más obstáculos. El vicepresidente del Parlamento de Líbano denunció que la intensificación de los ataques israelíes era prueba de la cercanía de un acuerdo. En las últimas horas hemos visto un aumento de la frecuencia de los ataques. Se ha sabido que el enemigo israelí siempre comienza a escalar cuando se acerca a una negociación. Sería con archivos serios en sus manos, en las que Israel participa después de que él acordara ir en esa dirección. Escala para presionar a la otra parte para que haga concesiones ante él. El pacto, impulsado por Estados Unidos, en un principio propone 60 días de tregua y la retirada del sur del Líbano tanto del ejército israelí como de Hezbollah, con la supervisión de un comité internacional. Un alto funcionario estadounidense en condición de anonimato comentó a medios locales que este acuerdo entre Israel y Hezbollah ya era un hecho, aunque todavía habría puntos por concretar, como la exigencia de Israel de tener libertad para bombardear a Hezbollah en cualquier momento si considera que el grupo incumple la tregua. En cuanto al Líbano, la prueba para cualquier acuerdo será uno, no en palabras o frases, sino en la aplicación de los dos puntos principales. El primero es impedir que Hezbollah avance hacia el sur más allá del río Litani. Y el segundo, impedir que Hezbollah reconstruya sus fuerzas y se rearme en todo Líbano. Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, más de 3.700 personas, la mayoría civiles, han muerto en Líbano por la ofensiva israelí.
El ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, se refirió este lunes a la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El líder iraní afirmó que el fallo es insuficiente e incluso pidió la pena de muerte para Netanyahu. Khamenei reiteró que tanto Netanyahu como otros miembros del gobierno israelí han cometido crímenes de guerra en Gaza y en Líbano. Las acciones que están llevando a cabo no son una victoria, son crímenes de guerra. No basta con emitir la orden de arresto contra Netanyahu, debe emitirse su orden de ejecución. Y hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha cargada de cifras alarmantes. ONU Mujeres reveló que en 2023 85.000 mujeres fueron asesinadas en el mundo, es decir, cada 10 minutos una mujer fue víctima de homicidio. En su informe publicado hoy, la ONU indica que al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de feminicidios en los 27 países y territorios de América Latina y el Caribe. En el caso de Guatemala, el gobierno como las organizaciones buscan prevenir y atender esta problemática de la violencia contra las mujeres, pero los índices no disminuyen. Veamos. Ser mujer en Guatemala es altamente peligroso. 1 de cada 2 ha sufrido algún tipo de violencia machista. En el caso de Yulisa, su victimario fue su padre. Él abusaba de mí cuando yo tenía 5 años. Desde ese entonces él empezó y pues gracias a mi tía yo le pude poner un alto a los 6 años después. Según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, cada hora una docena de menores queda embarazada, hecho tipificado como violencia sexual que requiere de la ayuda integral de organizaciones como la que preside Carolina Escobar Sarti. Y esto es lo que hace un equipo multidisciplinario aquí. Eso quiere decir que sí es posible. Si un Estado quisiera, si no se normalizara tanto la violencia sexual, esto sería posible. Estas chicas son posibles. Parte del equipo es Miguel Domínguez, quien coordina la Casa de los Chicos para capacitarlos en una nueva masculinidad que rompa con el patriarcado. Hablar de las nuevas masculinidades pues también es algo que está creciendo, ¿no? Y qué es lo que hay que modificar para que el ser hombre sea, digamos, un ser que no interrumpa otras libertades o que no violente a otros seres, ¿no? Aunque Guatemala ha diseñado un plan nacional para prevenir, atender y reparar los casos de violencia de género, el gobierno actual sabe que aún queda trabajo por hacer. Pero hemos avanzado muy poco para transformar los imaginarios y lo que pensamos en la sociedad y la naturalización que existe sobre la violencia contra las mujeres. Guatemala, Honduras y El Salvador suelen acaparar los primeros lugares de Latinoamérica de violencia extrema contra la mujer. Según los expertos, la solución al problema radica en la transformación cultural para que las mujeres sean valoradas como ciudadanas de primera categoría. Y justamente en el marco de esa fecha en Francia avanza el juicio del caso de Gisèle Pelicot. Este lunes la Fiscalía pidió pena máxima de 20 años de cárcel para Dominique Pelicot, acusado de drogar, abusar y luego hacer violar a su mujer durante una década por decenas de hombres. El juicio se convirtió en un símbolo mundial de la lucha contra la violencia contra las mujeres y el primer ministro galo ya se pronunció sobre el asunto. Combatir la violencia contra las mujeres requiere la movilización de toda la sociedad. Es un problema social, es una lucha justa y necesaria. He visto y lo celebro la movilización de todas las asociaciones, ciudadanos, autoridades locales y por supuesto departamentos gubernamentales en todo el país, particularmente en los últimos días, pero también desde el inicio del juicio de Mazin, que estoy convencido que marcará un punto de inflexión en esta lucha. En Rumania, el candidato independentista nacionalista prorruso Călin Georgescu sorprendió en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, obteniendo el 22,95% de los votos. En un ajustado segundo lugar quedó la centroderechista Elena Lasconi con un 19%, superando por apenas 2.000 votos al premier socialdemócrata Marcelo Iaslacu. Georgescu y Lasconi avanzarán a la segunda vuelta el 8 de diciembre. Rumania en la encrucijada entre prorrusos y europeístas. Los resultados casi definitivos dan al ultraderechista y prorruso Călin Georgescu primero en las elecciones presidenciales, con el 22% de los votos este lunes.
Yo voté por él, vino de repente. Estoy feliz de tener un presidente. Es una gran cosa, estoy contenta. Quizá viene el cambio. Călin Georgescu, un feroz crítico de la OTAN, sigue desconocido para algunos votantes rumanos. Desgraciadamente no conozco a Georgescu, pero quizá en la segunda vuelta sepamos más de él, pero ahora los resultados están muy ajustados. También los votantes esperan un arreglo más concreto de los asuntos económicos internos, en un país donde casi el 30% depende del sector agrícola. Quien vaya a ganar tendrá mucho que arreglar porque todos los gobiernos del pasado vendieron el país. La agricultura y la industria están en mal estado. Todo se fue a pique. Pero la geopolítica prevalece. Rumania comparte 650 kilómetros de frontera con Ucrania y proporciona ayuda militar a Kiev. Georgescu dice defender la paz en Ucrania y había calificado de vergüenza de la diplomacia el escudo antimisiles balísticos de la OTAN en Rumania. El presidente de Rumania tiene un papel semi-ejecutivo que le otorga el control sobre el gasto en defensa. El segundo turno de las elecciones presidenciales tendrá lugar el próximo 8 de diciembre. Y en Alemania, el Partido Socialdemócrata designó este lunes por unanimidad a Olaf Scholz como candidato a canciller tras la decisión del ministro de Defensa Boris Pistorius de no postularse. La confirmación oficial se realiza en enero, pero se considera un trámite formal. Scholz enfrenta una campaña compleja mientras arrastra críticas por su gestión económica y el quiebre de la coalición de gobierno. Nuestro corresponsal Thomas Sparrow nos amplía desde Berlín. Luego de 2 semanas de polémica, luego de 2 semanas de discusiones, los socialdemócratas aquí en Alemania nominaron al canciller Olaf Scholz como su candidato para las elecciones anticipadas que están previstas para el próximo 23 de febrero. Los socialdemócratas que actualmente lideran el gobierno aquí en Alemania se decantaron por Scholz, un político muy impopular, muy afectado por los problemas que terminaron llevando al colapso de su coalición de gobierno, en vez de por Boris Pistorius, el ministro de Defensa, que según varias encuestas es el político más popular del país. De ahí que muchos estén preguntando hoy, pero también en los últimos días, por qué los socialdemócratas terminaron escogiendo al impopular Scholz y no al popular Pistorius. Y eso tiene que ver con el peso político de Scholz como canciller en los últimos años, liderando el gobierno en Alemania en momentos muy difíciles, tanto económicos como políticos, como en las relaciones exteriores, y también al hecho de que Scholz ya demostró que puede liderar efectivamente una candidatura como hizo en 2021. Sin embargo, son muchos los analistas que consideran que actualmente el país es otro y el mundo es otro, y que Scholz está tan afectado por el legado de ese gobierno que le va a quedar muy difícil revertir la tendencia, una tendencia que en las encuestas es evidente y que da como vencedor de las elecciones, si fueran este domingo, no a los socialdemócratas de Scholz, sino al bloque conservador liderado por Friedrich Merz. Y en Haití, el reclutamiento de niños por grupos armados aumentó un 70% en el último año, advirtió hoy el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF. Según el informe, se trata de un alza sin precedentes en medio de la escalada de violencia en la nación caribeña. Los niños representan actualmente hasta la mitad de todos los miembros de las pandillas y su reclutamiento está impulsado por la pobreza, la falta de educación y el colapso de los servicios esenciales. Escuchemos. El aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados se ha visto alimentado por la escalada de violencia, la pobreza generalizada, la falta de educación y el casi colapso de las infraestructuras y los servicios sociales esenciales en Haití. A menudo se coacciona a los niños para que se unan a los grupos armados para ayudar a sus familias o bajo amenazas a su seguridad. Muchos son reclutados después de haber sido separados de sus cuidadores, desprovistos de protección y de opciones de supervivencia. Es momento de ir directo a... Le toca el turno a Uruguay. Tras más de 4 años en la oposición, la izquierda regresa al poder
Yamandu Orsi, el candidato del Frente Amplio y del fin del expresidente José Mujica, ganó las elecciones presidenciales con el 49,81% frente al oficialista Álvaro Delgado, que obtuvo el 45,90%. Orsi prometió el regreso de una izquierda moderna y renovada. Vamos a conectar con Karina Dalmas, nuestra corresponsal en Uruguay. Karina, bienvenida. ¿Cuáles serán las medidas del nuevo presidente al llegar al poder? Hola Jorge, muy buenas tardes. Bueno, muchísimo trabajo, no solamente por cumplir las promesas, sino también responder al reclamo de la población. Por ejemplo, el principal reclamo que indicaban los votantes era el tema de seguridad pública, y es así que el ahora presidente electo Yamandu Orsi indicó que va a desmantelar al menos 50 de las bandas de narcotráfico en el país, va a contratar 2.000 policías más y va a aumentar, entre otras medidas, la videovigilancia. Luego también una gran preocupación es el tema de la pobreza infantil. Allí anunció que va a tomar varias medidas para llevar al país a un crecimiento económico, pero también mejorar, por ejemplo, el poder adquisitivo de las personas con los sueldos. Dice que va a tomar varias medidas para todas las personas que cobran alrededor de 25.000 pesos, estos son unos $600 aquí en Uruguay, y que va a tomar énfasis en las medidas para la pobreza infantil, ya que el 25% de esa población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. También anunció que escuchó a la población que en octubre votó sobre el referéndum para cambiar la seguridad social, las jubilaciones y pensiones. Anunció que estará intentando que vuelva la edad mínima de jubilación a 60 años y que también se tomarán medidas para intervenir todo el sistema de jubilaciones y pensiones, pero afirmó que no piensa eliminar las AFAP, que son las jubilaciones privadas aquí en Estados Unidos. También dijo que no subirá impuestos, pero al mismo tiempo anunció que quizás durante su periodo haya alguna excepción. Anunció también una inversión del 6% del PBI en educación. Estos son los temas principales que señaló estar haciendo en su nuevo gobierno. Te pregunto ahora por Luis Lacalle Pou, el presidente saliente. Sale con bastante popularidad, buenos índices de popularidad. ¿Qué futuro le espera al presidente saliente? Bueno, eso es una gran incógnita porque salió electo senador y él indicó que va a contestar más adelante, que dependía de cómo salieran las elecciones de ayer a presidente y vicepresidenta, para anunciar si estará ejerciendo su plaza de senador o no. Por lo pronto, lo que se viene ahora, justamente por lo que ocurrió en octubre en cuanto a las elecciones del Poder Legislativo, es que el ahora electo presidente Yamandu Orsi señaló que va a llevar al país a un diálogo profundo, ya que no existen mayorías en el Parlamento. El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, pero no en diputados.